Y bueno amigos, todo listo para el primer video del día. No les puedo asegurar que vaya a ser, que no vaya a ser el único por cuestiones de viaje, pero bueno, estamos aquí grabando este un día antes porque José del Valle sigue dando cátedra absolutamente bestial a todos estos periodistas. No sé si ese término existe, me lo acabo de inventar, de ESPN, que son sencillamente maravillosos, sobre todo con el tema de Lamine Yamal, todos estos cuentos absolutamente chinos. Y bueno, aquí en todo caso vamos a escuchar varias cosas, entre ellas como Richard Méndez ahí hablando una cantidad de barbaridades y cómo lo baja de la nube de una manera increíble nuestro amigo José del Valle, que es un crack también para el periodismo, para en general. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre y es una sola cosita a cambio, que me acompañen hasta el final de este video. Así que bueno, no me quiero enredar mucho más. Vamos a escuchar en primera instancia a Richard Méndez, que bueno, no es un periodista que me desagrade mucho, tendrá sus patinazos como cualquier persona, como cualquier ser humano. Vamos a escucharlo argumentar porque la pregunta de mi paisana a mi paisano, porque ambos somos los tres somos paisanos, es si realmente está más cerca de ganar Lamine Yamal un balón de oro que Kylian Mbappé o el mismísimo Vinicius Junior. También incluyen por ella Bellingham. Y ojo a la respuesta brillante de Richard Méndez. Play. Yo sí creo que tiene que entrar en esa ilusión de ganarse el Balón de Oro. No sé si haya que esperar demasiado. Yo creo que por lo menos 3 o 4 años máximo ya él debería haberlo ganado en ese lapso. Algo me parece a mí que sí lo va a lograr antes que Kylian Mbappé o que Jude Bellingham. Y aquí la suelto. A ver, Lamine Yamal a su corta edad, tú lo ves y ves un chico delgado que todavía está empezando a luchar con el acné, que todavía no tiene carnet para conducir, pero que con jugadores de peso, bien sea en la Liga Española, bien sea en la Champions, bien sea con la selección española, cuando vas a competir en cualquier torneo internacional, y te das cuenta que le vayan al choque, que le vayan a pegar patadas, que vayan con fuerza con él. Es inteligente para jugar, es capaz de resistir los golpes, es capaz de eludir los golpes. Es un jugador súper capaz. Yo no había visto esa capacidad en mucho tiempo, ni siquiera con Lionel Messi, porque recuerdo cuando Lionel Messi empezó a mostrarse en Barcelona de la mano de Rijkaard, era alguien que sufría mucho del tema físico. Tanto así que tanto Rijkaard y en su momento Guardiola empezaron a trabajar a Messi el nivel físico totalmente aparte del plantel para poderlo equiparar, y supimos todo lo que hubo que hacer en cuanto a tratamientos para que Lionel Messi pues pudiera lograr la estatura y la contextura corporal que al final alcanzó a tener. En el caso de Lamine Yamal es diferente. Yo creo que si Lamine Yamal no llega a tener una lesión grave o si no sé, el cambio de entrenador en algún momento o de equipo, si llega en algún momento a dejar el Barcelona, que le pueda romper o afectar mucho su día a día. Pero me parece a mí que Lamine Yamal se va a convertir en Balón de Oro. Yo creo que en menos de 4 años, pero además yo creo que en los próximos 10 años debería ser el mejor jugador de la Liga Española, pero por un largo periodo. Terminó. Bueno, ahí está el argumento de Richard Méndez. Mira que yo no soy anti-Lamine ni nada parecido, ni nada por el estilo, por supuesto, les voy a aclarar, pero me parece un poco aventurado. De hecho, escuchamos hace poco y muy claramente algo muy particular con un futbolista llamado Ansu Fati, que bueno, yo no me voy a reír ni voy a decir nada porque es triste y todo lo que le ha pasado a este muchacho Ansu Fati, pero escuchamos exactamente lo mismo y ahí está la diferencia entre, incluso también se habló en su momento de una comparación Pedri y Valverde, las comparaciones todo el tiempo que hay entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y bueno, aventurarse a decir que lo va a ganar por encima de Bellingham, de Vinicius y del mismísimo Kylian Mbappé, me parece, aunque sea por cuanto menos temerario por muchísimas cosas, sobre todo por algo que le va a decir José del Valle y que yo creo que encaja a la perfección. Y ojo, porque yo les voy a añadir algo que creo que también tiene bastante sentido. Pero bueno, ahí está. Incluso se atreve a decir que va a ser el mejor futbolista de la Liga Española por un largo periodo. Pues bueno, eso está por verse, porque en el momento no me parece que sea el futbolista más determinante. Podría ser perfectamente Lewandowski o incluso el mismísimo Rafinha, que está siendo fundamental seguramente. Pero bueno, no sé, cada quien tendrá su opinión al respecto. Ahora sí, vamos a escuchar lo de José del Valle para cerrar este video y una nueva retratada de este hombre que dando palitos ahí cuando se trata con el tema del Real Madrid me parece brillante. Y no es fanatismo, es realidad que es muy diferente. No, es un crack y lo hemos visto en esta racha negativa en la que se ha metido el Barcelona.
Contra la Real Sociedad, Lamine Yamal no estuvo y el Barcelona perdió. Contra el Celta de Vigo seguía ausente y el Barcelona no pudo ganar. Así de importante es Lamine Yamal, un futbolista que generalmente gana todos sus duelos individuales y cuando está recostado por esa banda derecha le permite a Rafinha también tener duelos individuales. Cuando no está Lamine, lo hemos visto, al brasileño le hacen una marca escalonada. Cuando no está Lamine Yamal, Robert Lewandowski ya no tiene tantos balones de cara a la portería contraria. Tiene nada más 17 años, tenía 16 cuando compitió en la Eurocopa y ya Richard y usted, Caro, nos acaban de recordar lo que hizo en ese torneo continental. A mí me encanta Lamine Yamal, es un chico que está destinado al éxito. Igual me parece oportunista el comentario de mi amigo Richard Méndez, pegándole a Kylian Mbappé cuando estamos hablando de Lamine Yamal. Kylian Mbappé está teniendo una mala racha, eso es todo, una mala racha. No nos olvidemos que cuando Kylian Mbappé tenía la edad de Lamine Yamal, era campeón del mundo en Rusia 2018. Kylian Mbappé solito llevó a Francia a los penales ante Argentina después del baile que se estaban comiendo, dejando a Mbappé de lado. Lamine Yamal tiene que seguir progresando. Espero que la prensa... Todo eso que me estás diciendo pasó hace mucho. Yo ni me acordaba que Mbappé había ganado el Mundial, fíjate, José, ni me acordaba. Imagínate que una de las cosas es curioso que digan que ni se acordaban que Mbappé había ganado el Mundial. Y mira que no es para defender a Mbappé, pero qué curioso. O sea, que tampoco es que hayan pasado 2 siglos, no ha pasado perdón. Sí, exacto, no ha pasado ni media década todavía, 2018. Bueno, sí, han pasado 6 años. Pero es que es bastante curioso, no se acuerdan, pero sí se acuerdan que, por ejemplo, a Messi lo siguen convocando a premios por el mundial polémico que ganó en el año 2022. Es que son sencillamente magníficos y maravillosos estos señores. Pero no sigamos interrumpiendo, vamos a seguir porque lo de José del Valle está haciendo una cátedra para escucharlo atentamente. El presente de Mbappé nos invita a creer que es que no va a poder ganar un Balón de Oro. ¿Quién gana el primer Balón de Oro? ¿Lamine? Lo va a ganar antes, Lamine. No, tiene más chances Kylian Mbappé que Lamine Yamal, porque para ganar un Balón de Oro, el rendimiento individual, Caro, tiene que estar acompañado de títulos colectivos. Este Barcelona no está para ganar la Champions, no se confundan, compañeros. Es más, este Barcelona todavía no es favorito para ganar la Liga. Pero el Madrid tampoco es favorito para ganar la Champions. Pero Richard, mire, en un día de acción de gracias yo le apuesto una cena a que el Real Madrid va a ganar la Liga. No, pero tú sí te atreves, José, de verdad. Le apuesto a que el Real Madrid no gane la Champions. Mbappé lover. Bueno, pero Mbappé lover, señor José del Valle. Bueno, ahí está lo que les decía, muchachos. Maravilloso, brillante, como casi siempre José del Valle. Y bueno, buen rollo ahí sobre el final. Cosa que a veces en ESPN se ven unos malos rollos entre algunos compañeros por diferentes opiniones, efectivamente. Suele hasta suceder, suele ser hasta bastante común. Pero me parece brillante y es una realidad. 2 cositas para cerrar rápidamente. La primera, ¿está realmente este Barcelona para poner a Lamine Yamal en posición de ganar el Balón de Oro? ¿Está el Fútbol Club Barcelona para lograr eso? Los números de Lamine Yamal van a ser suficientes para poder hacerlo, porque mira lo que le costó a Vinicius ganar el Balón de Oro, para tenerlo en cuenta. Y mira, pues vamos a ver qué tan alta será la vara de medir a partir de este momento. Lo que me queda muy claro es que tiene más posibilidades de ganarle a Lamine Yamal, efectivamente. Y es muy claro. El Real Madrid tiene una guerra con la UEFA y se ha metido ahí con el tema de France Football, y Lamine Yamal juega en el Fútbol Club Barcelona, que sabemos todo lo que eso conlleva. Así que definitivamente tiene todo a favor. Pero nada, sí espero que por supuesto hayan disfrutado de este video. Ha sido corto pero bastante concreto y bastante interesante. Me gustaría por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y adiós.